Día 164, lección 19, carta a los Gálatas. Segundo, contexto histórico. Los Gálatas eran un pueblo de origen céltico, emparentados con las tribus de la antigua Galia, procedentes de Europa, quienes se instalaron en el centro de Asia Menor, la actual Turquía, y fueron sometidos por los romanos en el año 180 a.C. Galacia se hallaba inmersa en una grave crisis de identidad cristiana, provocada desde fuera por unos predicadores del Evangelio que ponían en entredicho la validez y legitimidad del anuncio evangélico hecho por Pablo, acusado de falsario y de predicar un evangelio mutilado, de ser un mini apóstol. Estos agitadores decían que el verdadero evangelio es el que manda a observar fielmente la ley de Moisés, incluido el rito de la circuncisión. De ahí que el tono de Pablo en esta carta sea polémico, incluso agresivo en algunas partes. Gálatas provee información histórica invaluable acerca del contexto de Pablo. Leer capítulos 1 y 2, incluyendo su estancia de 3 años en Arabia Nabatea, capítulo 1, versículos 17 y 18, lo cual Hechos no menciona. Su visita de 15 días con Pedro después de su estancia en Arabia, capítulo 1, versículos 18 y 19. Su viaje, el Concilio de Jerusalén, capítulo 2, versículo 1 al 10, y su confrontación con Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 21. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia. Algunos años más tarde se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los creyentes eran engañados, alejándose del verdadero cristianismo, aceptando ritos y ceremonias judías. Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en esa iglesia. Pablo reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. Escrito en una situación difícil, cuando la iglesia estaba debatida entre la gracia y el ser circuncidado o no. Luego, el mismo Pablo, siendo acusado de falso y de que su doctrina era solo cosa de hombres, escribe justo en el preciso momento ocasional. En el día de Pablo, la palabra Galacia tenía 2 significados distintos. En un sentido estricto étnico, Galacia era la región de Asia Menor, habitada por los Gálatas. Era un pueblo céltico que había emigrado a esa región de Galia, Francia moderna, en el tercer siglo a.C. Los romanos conquistaron a los Gálatas en el año 189 a.C., pero les permitieron tener cierta medida de independencia hasta el año 25 a.C., cuando Galacia se convirtió en una provincia romana, incorporando algunas de las regiones no habitadas por los gálatas étnicos, partes de Licaonia, Frigia y Pisidia. En un sentido político, Galicia llegó a describir la provincia romana entera, no meramente la región habitada por los gálatas étnicos. Pablo fundó iglesias en las ciudades gálatas del sur de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Leer en Hechos capítulo 13, versículos 14 al capítulo 14, versículo 23. Estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galicia, no estaban en la región étnica de Galacia. No hay registro de que Pablo haya fundado iglesias en esa región del norte,
en donde hay menos población. Esos dos usos de la palabra Galacia hacen más difícil determinar quiénes fueron los destinatarios originales de la epístola. Algunos interpretan Galacia en su sentido racial estricto y argumentan que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias en la región del norte de Galacia, habitada por los descendientes étnicos de Galia. Aunque el apóstol aparentemente cruzó la frontera y entró a los bordes de Galacia étnica por lo menos en 2 ocasiones. Leer en Hechos capítulo 16, versículo 6 y capítulo 18, versículo 23. Hechos no registra que él fundó iglesia alguna o que se involucró en algún ministerio evangelístico ahí. Debido a que ni en Hechos ni en Gálatas se menciona a alguna ciudad o persona en Galacia del norte, es razonable creer que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias localizadas en la parte sur de la provincia romana, pero afuera de la región étnica de Galacia. Hechos registra el establecimiento de tales iglesias por parte del apóstol en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Además, las iglesias a las que Pablo se dirigió aparentemente habían sido establecidas antes del Concilio de Jerusalén. Leer capítulo 2, versículo 5. Y las iglesias de Galacia del sur encajan con ese criterio, habiendo sido fundadas durante el primer viaje misionero de Pablo, antes de que el concilio se reuniera. Pablo no visitó Galacia del norte, sino después del concilio de Jerusalén. Leer en Hechos capítulo 16, versículo 6. Pablo escribió Gálatas para contrarrestar a falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento, de la justificación por la fe, ignorando el derecho explícito del Concilio de Jerusalén. Esparcieron su enseñanza peligrosa de que los gentiles primero deben convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Leer Gálatas capítulo 1 versículo 7, capítulo 4 versículos 17 y 21, capítulo 5 versículos del 2 al 12, capítulo 6 versículos 12 y 13. Sacudido por la apertura de los Gálatas a esa herejía destructora, Pablo escribió esta carta para defender la justificación por la fe y advertir a esas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina esencial. Gálatas es la única epístola que Pablo escribió que no contiene una felicitación para sus lectores. Esa obvia omisión refleja lo motivado que estaba a confrontar la deserción y defender la doctrina esencial de la justificación por la fe.